Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que en el día de hoy recibáis mucha gracia y fuerza para que durante esta semana tengáis toda la victoria en Cristo. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, un texto que todos conocéis, muy conocido. Hechos capítulo 3. Vamos a leer Hechos capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 12. Dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Que Dios bendiga su palabra. Este es un momento importante en esta palabra para ver lo que Pedro vio y que era incapaz de ver antes. Los ojos de Pedro cambiaron. Y lo que antes veía de una manera, ahora lo veía de otra. Cambió su visión. Muchas cosas importantes se encuentran en este capítulo 3 del libro de los Hechos. A mi modo de ver, según lo veo, la frase "la hora de la oración" para mí es la clave de este texto. En ese versículo 1, a la hora novena, la hora de la oración. Creo que es algo que tenemos que recuperar en este tiempo. Es algo que creo que tenemos que retomar como uno de los principios que creo que hemos perdido, o que quizás de tanto escuchar ya no lo valoramos tanto. Es nuestra oración programada, nuestra oración marcada, nuestros tiempos de oración. Creo que de tanto escucharlo, de tanto oírlo, hemos perdido un poquito esta influencia. Podemos tener muchas cosas, pero lo más probable es que hemos perdido esto, que es tan importante. Hemos conseguido otras muchas, pero hemos perdido esto. Es por eso que a menudo creo que nos confundimos, creo que a veces nos equivocamos y no encontramos bien la dirección. La razón por la que te das cuenta más tarde, a pesar de que las bendiciones están aquí, es porque creo que no disfrutamos bien de este secreto de la oración a tiempo marcado. Es probable que estemos recibiendo bendiciones y no somos capaces de verlas. Probablemente lo que estamos pasando, las circunstancias que vivimos, quizás a lo mejor incluso sean parte de la respuesta de Dios. Y no lo vemos porque a lo mejor no nos gustan a nuestros ojos, o porque quizás a lo mejor no sean como yo quisiera que fuesen, o no recibo la respuesta que yo tenía idealizada que tenía que ocurrir, y no lo estoy viendo y no lo estoy disfrutando, porque creo que hemos perdido este secreto. El tiempo de la oración marcado. Esa oración novena que Pedro bajaba cada día al templo a hacer. Es decir, tenía un horario para estar haciéndolo. Hay muchas evidencias que se encuentran aquí. Vemos Jesús es el Cristo. Es una palabra que confesaron estos hombres.
Pero es una palabra que incluso el diablo sabe. El diablo sabe esta realidad. ¿Dónde está la gente que no lo sabe? Ya todos lo sabemos. Si vas a una persona que es poseída por un demonio, y nos ha pasado, donde te encuentras con personas que tienen problemas de demonización, con personas que están fuera de sí, cuando tú confiesas el nombre de Jesucristo, cuando tú confiesas que Jesús es el Cristo, vemos que las personas se detienen, que quedan paralizadas, no pueden moverse, porque hasta las personas poseídas, hasta los demonios saben que Jesús es el Cristo, pero a veces nosotros perdemos esta fuerza. A veces tenemos que tomar decisiones importantes. Hay veces que la gente incluso toma decisiones incorrectamente porque no sigue la dirección marcada. A lo mejor oran, no digo que no oren, pero a lo mejor oran en el momento de tomar la decisión, en el momento de la angustia de ¿qué hago? Y hay veces que reciben una dirección incorrecta o no están siendo guiados porque han perdido el tiempo de la oración marcada. Han perdido esos 3 tiempos de oración que muchas veces hacemos hincapié. A veces no lo saben, pero han perdido la guía, han perdido la dirección, aunque a veces estén orando. Incluso si las respuestas vienen, no saben verlas, porque no han entrado en este horario de la oración. Oran esporádicamente por ello. El hecho de que puedas orar significa además que eres capaz de concentrarte en algo. Y sobre todo los remanentes tienen que recordar esto. Como no tenemos este tiempo, como no hemos conquistado todavía este horario de la oración, es que los problemas siguen viniendo. Los problemas siguen viniendo. Y no es que los problemas vengan, sino que no vemos que el problema que viene es parte de la respuesta de Dios. Ese es el verdadero problema. No ver que el problema es la respuesta de Dios a tu vida. Entonces, cuando yo no veo ese problema como la respuesta de Dios, hermano, ahí sí, te digo, se convierte en un serio y grave problema. ¿Por qué? Porque no tendrás fuerza para solventarla. No tendrás fuerza para vencerlo. No tendrás la guía para salir. Y se convierte, eso sí, en un verdadero problema. Por esa razón es que necesitamos tener nuestro tiempo marcado de oración. Necesito tener como Pedro ese tiempo de oración. Necesito marcarme esa hora. Ese tiempo de que nosotros tenemos que marcar ese tiempo. Durante años, yo a veces veo y reconozco que por no tenerlo, he causado problemas a la iglesia. Es así, lo hemos hecho, está ahí. Pero a pesar de que solo haya tenido preocupaciones a la iglesia, Dios me ha dado mucha gracia. Por eso estoy agradecido. Llegué a entender en conclusión Gálatas 2:20 y llegué a entender y alguna vez dije, es que el problema soy yo. El problema, en base a Gálatas 2:20, el problema soy yo. Pero incluso con esto, incluso con solo esto, las grandes obras se levantaron y se levantarán. ¿Por qué? Porque yo no soy el protagonista, porque Cristo es el protagonista. Por eso que los remanentes puedan restaurar esto en el día de hoy. Si no recuperamos esto, seguiremos siendo un problema en vez de una bendición. Y nos pasará como a Abraham cuando bajó a Egipto en tiempo de hambre, que en vez de ser origen de bendición, Faraón tiene que mandarle fuera, diciéndole, vete porque me eres maldición para mi vida y para mi casa. ¿Por qué? Por no tener la dirección, por no tener este tiempo de oración. Tenemos que comprender esta palabra. Por eso el restaurar, y hoy os invito a que consideréis esta palabra, que podamos restaurar la oración programada, porque si nosotros restauramos la oración programada, vamos a restaurarlo todo. ¿Amén? Si nosotros restauramos esto, vamos a restaurarlo todo. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos entender esta palabra. Os bendigo para que podamos ver a través de este relato la importancia de la restauración de la oración programada y marcada. ¿Qué hizo Pedro a las 9 en el tiempo de la oración? Vamos a verlo. Estamos todavía en la introducción, permitidme que sea un poquito
más larga la introducción, pero necesito esta introducción. ¿Qué es lo que hizo Pedro a las 9 en el tiempo de la oración? Primero quiero ver el contenido. ¿Cuál era el contenido? En Mateo 16, del 15 al 20, Jesús ¿qué dijo? Yo te doy las llaves del reino de los cielos. En ese tiempo de oración que Pedro está bajando al templo, era un tiempo para disfrutar de las llaves del reino que Dios nos ha dado. En ese tiempo de oración, voy a restaurar esto y voy a empezar a disfrutar de ese reino de los cielos, porque Dios me ha dado las llaves de ese reino a través de la oración. Entonces, este es el contenido que yo tengo que estar empezando a disfrutar. Mateo 28, 20, otro texto, tomar nota. Yo estaré con vosotros, dijo Jesús, hasta el final. Este es el momento para disfrutar de esto. Es el momento donde yo puedo disfrutar de la oración, de que Él está conmigo, porque si Él no está conmigo, vana es tu oración. Entonces, en ese momento tú tienes que disfrutar que Dios está contigo, que Jesús está contigo. En ese tiempo de oración percibe esto, disfruta de la presencia de Cristo en ese tiempo. Hechos 1.1, 1.3, 1.8, ya son textos que conocemos muy bien. Es un tiempo para disfrutar del reino de Dios y de la plenitud del Espíritu Santo. Es un tiempo para que disfrutéis de ello, para que cuando obtengamos la fuerza que Dios nos da, en Hechos 2, del 1 al 47, veremos cómo podremos disfrutar de todo eso. Cuando tú hagas esto, cuando estés en ese horario, cuando tú hagas esto, ¿qué va a ocurrir? Cuando tú hagas esto, tus ojos se abrirán. Tus ojos se van a empezar a abrir. Paulatinamente. ¿Por qué? Porque el primero que te vas a ver es a ti mismo. Vamos a ver tu realidad. Tal como tú eres, te vas a empezar a ver. Pero mis ojos van a cambiar, porque mi visión va a ser diferente. No va a ser la misma visión. Yo antes era negativo, impotente, arrogante. Pero cuando yo entro en este tiempo de oración, mis ojos cambian para ver que soy diferente. Me voy a hacer diferente y me voy a ver diferente cuando yo entre en este tiempo de oración. Pero no solamente yo me voy a ver diferente, sino que dentro de este horario yo voy a ver a los otros también diferente, a los demás, al prójimo, al que esté a mi alrededor, lo voy a ver diferente. Mi visión va a ser diferente. Voy a ver a las personas de manera diferente. Fíjate en Pedro. Pedro simplemente cuando iba al templo, ¿qué es lo que veía? Veía un simple mendigo. Es lo que veía la mayoría de la gente. Algunos se incomodarían, dirían, este hombre siempre aquí, qué pesado, ¿no? Otros dirían, bueno, pues como es costumbre echaría una limona, lo que fuese. Pero la visión de Pedro es un mendigo. Pero en el horario de la oración, los ojos cambian para ver a las personas. Entonces ya no lo vio como un mendigo. Ese día Pedro dijo una palabra, hizo una frase, una expresión: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el pasado le habría dado una moneda, posiblemente. O no, porque Pedro era así como raro, ¿verdad? Pedro era muy brusco. A lo mejor diría, este tío pesado. No lo sé, no lo sabemos. Pero a lo mejor le hubiera dado una moneda, posiblemente alguna vez le hubiera dado algo. Pero en ese momento le dijo, mírame. Le llamó la atención. La visión es diferente. Dice que se fijó en él. Pedro se fijó en él. Por un momento, en un día, su visión cambió y le vio de una manera diferente. No vio a un paralítico simplemente, vio a una persona que necesitaba la salvación. Nuestros ojos cambian dentro de ese horario. Pero también nuestros ojos cambiarán para ver el mundo. Veremos el mundo de forma diferente, porque todas las cosas cambiarán debido a que he restaurado mi tiempo, mi horario de oración. ¿Por qué? Porque todo está dentro de esto. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos ver todas las cosas, todas las personas dentro del horario de oración, porque todo cambiará.
Mira a los no creyentes. Los no creyentes se esfuerzan. ¿Pero cómo se esfuerzan? Con su propia fuerza. Y como es con su propia fuerza, se encuentran con sus límites. Hay limitaciones en el ser humano, todos tenemos limitaciones. Pero nosotros no lo hacemos con nuestro poder ni con nuestra fuerza, sino que lo hacemos con el poder de Dios. Ese poder que emana de mi tiempo de oración, de estar en su presencia. Porque todas las cosas, hermanos, todas las cosas están dentro del Evangelio. Si veis alguna cosa, si me podéis decir que hay algo fuera del Evangelio, algo está fallando. Todo está dentro del Evangelio. Pero Pedro simplemente lo veía como un mendigo, pero ahora lo veía de forma diferente. Pedro tenía una gran respuesta. Amén. Pedro había alcanzado y había recibido grandes respuestas, hasta el punto de que pudo llegar a decir en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es una gran respuesta para Pedro, un Pedro que hacía poco tiempo había negado a Jesús delante de una muchacha, simplemente delante de una sirvienta, había negado a Jesús. Ahora, aquí me surge una preocupación, ahora mismo, ¿cómo puedo yo dar esta confesión? Si veo a un mendigo, ¿qué es lo que solemos hacer habitualmente? ¿Algunos damos alguna limosna? Si vemos algún paralítico cuando vamos al centro de Madrid, que hay algunos, ¿verdad?, por allí tirados, ¿se nos ocurre hacer esta gran confesión de fe? A veces, como mucho, dejamos una moneda y a veces ni eso, porque ¿en qué se lo gastará? ¿Verdad? No lo hacemos. Si veo a un mendigo, no suelo hacer esta confesión de Pedro, aunque deberíamos de hacer como Pedro, pero no lo hacemos, no lo hago. No voy a decir a nadie que a lo mejor sí que lo haga. No lo hago. Porque, ¿qué ocurre? No creemos que se vaya a levantar. No lo hacemos. Una vez me contó un pastor que oró en un culto, iba a orar por una persona, había una persona paralítica, y se la llevó aparte para orar por ella. Oró por ella. Y dijo también como Pedro, y ahora levántate en el nombre de Jesucristo. Y como no se levantaba el pastor, ayudándole y forzando para que se levantara, hasta que le dislocó el hombro. Y el hombre se fue cojo y con el hombro dislocado, porque no ocurrió nada, le forzó tanto. A veces, meditando en la palabra, yo recuerdo y me venía a la mente, algunas veces cuando hemos estado en cultos de sanidades con otros pastores, con otros ministerios, y a veces me gusta observar, no me gusta estar en primera línea, y me quedaba un poquito atrás, y yo veía muchas veces como estos pastores, como estos evangelistas que tienen dones y demás, cuando veían a personas paralíticas o personas con deficiencia mental, pasaban de largo y no oraban por ellos. Y en cambio oraban por otras personas que no manifestaban ningún tipo de enfermedad a simple vista, quiero decir. Lloraban por muchas personas, pero cuando veían una persona paralítica o hacían y salían de paso, de largo, ¿no? Como no queriendo hacer énfasis, no queriendo parar. Y yo me preguntaba, ¿por qué no oran por esa persona? ¿Por qué no oran por esa persona que a lo mejor tenía deficiencia mental? Era una persona de las que Adrián conoce bien, que tiene en su trabajo, ¿verdad? Personas que tienen deficiencia mental y pasaban de largo. A lo mejor lo ponían, bueno, que Dios te bendiga, y ya se iban a orar por otra persona, y oraban, hasta que la persona o bien caía al suelo o bien se manifestaba de alguna manera, pero esos no. Y me llamaba la atención, quizás porque no estamos entendiendo esta palabra. No nos atrevemos a dar esta palabra, levántate y anda. Pedro entendió el significado de esto. Ahora entramos en el mensaje. Cuando vemos esta circunstancia, cuando vemos a este hombre, cuando vemos esta realidad, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un hombre que se trataba de una persona que los líderes religiosos de Israel no pudieron sanar. Nos encontramos con una realidad. Ninguno de los líderes religiosos pudieron sanar a ese hombre.
durante 40 años, esa persona era conocida por todo el pueblo de Israel, porque todo el pueblo de Israel, como buenos judíos, tenían que bajar al templo, y un día u otro tenían que verlo, y durante 40 años estuvieron viendo a este hombre que estaba en ese lugar, día tras día, durante 40 años, y no pudieron hacer nada. El problema de esta persona fue imposible de curar o de sanar por la fuerza del hombre durante esos 40 años que vivió. No había poder humano capaz de solventar o de solucionar ese problema. Sin embargo, se levantó en el nombre de Jesús de Nazaret. Algo que durante 40 años ningún líder religioso puede hacer. Cristo en un momento lo hizo. Un hombre que confesó el nombre de Cristo lo hizo. Levantó al mendigo que nadie más podría hacerlo, solamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es un texto importante. Fíjate en la vida de Pedro. Pedro tuvo 3 momentos importantes en la obra del ministerio del Evangelio. Hizo una gran confesión, la primera confesión de Pedro. Mateo 16:16. Jesús, tú eres el Cristo. Gracias a esa confesión, y cuando nosotros levantamos esta confesión, este verdadero milagro surgió en la vida. Siempre que confesamos este nombre, surgen los milagros. Pedro hizo esta primera confesión. Pedro hizo esta primera proclamación en Hechos 3:8, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La primera vez que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se proclamó, surgió este milagro de levantar a un paralítico. La primera vez que surgió. Pedro es el líder de las primeras veces. El primer testimonio de Pedro, cuando le preguntaron, fue en Hechos 4:12. No hay otro nombre para que podamos ser salvos, salvo el nombre de Jesucristo. Esto es cuando las obras no tienen más remedio, solo levantarse en el nombre de Jesucristo. No hay más remedio. Cuando hacemos esta proclamación, cuando hacemos esta confesión, cuando damos este testimonio, las obras se levantan sí o sí. No importa si es un Pedro, o es un Juan, o es un Luis, o es un Antonio, o es quien sea quien lo haga. Porque la clave está en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios está levantando ahora mayores obras que la iglesia del primer siglo. Dios está levantándolo ahora. Este es el pacto al que tenemos que aferrarnos en el día de hoy, como Pedro se aferró en sí mismo. Y veremos que hizo un verdadero servicio, Pedro. Hizo una verdadera proclamación, un verdadero culto. Sirvió bien a este hombre y sirvió bien al Evangelio. Darle dinero y llevarle era una muy buena obra de caridad. Este hombre tendría que tener buena familia o buenos amigos, porque todos los días tener que cargar con un paralítico y llevarle cada día a la puerta del templo de la Hermosa, y cada día al atardecer o al anochecer o cuando fuese, tenían que ir y llevarle y buscarle y cargarle de nuevo y dejarle en su casa. Tendría buena gente a su alrededor, habrían buenas personas con él, pero solo eso era insuficiente. No importa cuánto tú puedas dar dinero a una persona. Lástima que no esté María José con la obra social. No importa cuánta comida tú puedas dar a una persona, cuántas limosnas, no importa cuánta ropa tú le puedas proveer, no importa de cuántas respuestas o soluciones físicas tú puedas dar a una persona. Esa persona siempre será un mendigo, ese mendigo nunca cambiará, siempre. Ese hombre, por mucho que le dieran, seguiría siendo un paralítico, seguiría necesitando la ayuda de la gente, seguiría necesitando de las personas que había alrededor de él, porque su condición de mendigo, de paralítico, no cambiaría por mucho dinero que le dieran. La iglesia primitiva hizo obras de salvación, pero no solamente eso, sino que cambió la identidad de la gente. El Evangelio cambia tu identidad. Cambió la identidad de este hombre. No podemos cambiar nuestra identidad por nosotros mismos. Yo no puedo cambiar el estar bajo del diablo. El diablo tiene poder, es poderoso.
Yo no puedo por mí mismo cambiar mi destino, mi futuro, no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar la vida que hay más allá de la vida por mi propia voluntad o por mi propia decisión. Yo no puedo cambiarlo. Nadie puede cambiarlo por sí mismo. Ninguna persona puede cambiarlo. Nadie en absoluto. Las fuerzas de la oscuridad no las podemos vencer. Pero Jesucristo lo hizo. Cristo hizo esa obra. En cuanto nuestro destino, nuestro futuro cambiaron también, cuando también nosotros encontramos a este Cristo y escuchamos esta confesión y aceptamos esta palabra. Satanás no puede tocar a los que son hijos de Dios, a los que somos salvos, porque hemos pasado completamente de muerte a vida. Juan 1:12, ¿qué nos dice la palabra? Que nos ha dado la potestad para ser hechos hijos de Dios. Si nosotros somos convertidos, somos salvos, si somos hijos de Dios, no hay ninguna razón para tener miedo. ¿Por qué vas a tener miedo? Si eres un hijo de Dios, nadie te puede tocar. Satanás y el diablo no te pueden tocar. Por eso te invita y el Señor te dice, deposita todas tus preocupaciones en mí. Deja todas tus angustias en mí. Basta simplemente darse cuenta que los problemas vienen a causa de los errores, de equivocaciones, pero que no tenemos que temer nada, que Dios está al control de todo. Confiemos y confesemos esta verdad. Y finalmente, cuando Dios levantó al paralítico, cuando Dios le levantó, no solamente levantó a un paralítico, sino que levantó a un testigo. Un testigo lo levantó. Aunque solo permaneciera quieto. No hacía mucho, pero aunque hubiese estado callado, dice que gritó y clamó y alabó a Dios. Pero si no hubiera dicho nada, delante del concilio de pie, así, no tenía que decir nada. ¿Por qué? Era el mismo paralítico que durante 40 años había estado tirado en el suelo. Y de pronto, ¿quién te ha hecho eso? ¿Qué es lo único que tenía que decir? Sencillo. No lo refleja, pero si lo hubiese dicho, probablemente hubiera dicho, esa persona, un tal Pedro, proclamó a Cristo. Yo lo creí y estoy de pie. Fui sanado. ¿Qué pasó? No sé. Me tomó de la mano y me levantó. Mis tobillos se enderezaron, mis piernas se enderezaron. Ya no estoy de pie. Aunque no dijera nada, la gente lo vería. La gente lo vería. Tú eres el paralítico. Sí, pero hubo alguien que proclamó el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora estoy de pie. No tengo que decir más. No hay mucho más que decir. El testimonio de Pedro fue que no hay otro nombre. No hay otro nombre. Cuando le preguntaron en el concilio, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado? No sé, yo solamente sé que solamente hay un nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solamente sé esto, no me digas más. ¿Cómo fue o dejó de ser? Simplemente hay un nombre. Hizo esta proclamación, levantó este testimonio. Solamente hay un nombre. Es lo único que tengo, porque no tengo ni oro ni plata. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenéis? ¿De qué disfrutas? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo miramos? ¿Cómo vemos? ¿De qué disfrutamos? Quiero concluir. La fe del mendigo paralítico. Esa fe. Tenía fe, tuvo fe cuando Pedro le dijo, levántate y anda. Tuvo fe. Cuando creemos y actuamos, hay ocasiones que Dios obra de una manera poderosa. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo que tengáis esa fe. Que tengáis la fe para ver la obra de Dios. Que podéis tener la fe de este paralítico. Que no miró su limitación, no miró su cojera, no miró sus tobillos torcidos. Que simplemente escuchó el nombre de Jesucristo y se aferró a esa mano que le tendían y se puso en pie, simplemente. ¿Recordáis la historia del pueblo de Israel, verdad?
Y recordamos el tiempo, la situación donde el pueblo de Israel tenía que atravesar el río Jordán. ¿Os acordáis? Dios les dijo atravesar el Jordán. Tenían que cruzar el Jordán, un río que venía con fuerza, venía un buen caudal. Y dijeron, atraviésalo. Los sacerdotes primero, que tomen el arca y que pongan un pie en el agua. ¿Cuándo se paró el río? ¿Cuándo se paró el río? ¿Cuándo? Cuando pusieron el pie en el agua. ¿Qué significa? Fe. Fe. Tenían que meter el pie en el agua, pero ¿y si me lleva? El río se parará. Cruzarlo. Pero es que el río está ahí. Crúzalo. Crúzalo. Es que el agua, crúzalo. Pero es que, crúzalo. Cuando ponemos el pie, el río se para. Y en la medida que vamos poniendo el pie en el agua, el río va parando hasta que queda un camino para que todos podamos pasar. Entonces, nada más, simplemente entrar en el agua. Entra en el agua. Cuando entremos en el agua, el río se parará. No te preocupes. ¿Qué tipo de fe tenía Pedro? ¿Qué tipo de fe? Y yo digo, si me tiene que preguntar a mí, en este relato, yo diría que el verdadero milagro que se ve aquí es la fe de Pedro. Eso sí que es un milagro, ¿verdad? Un hombre que negó a Jesús poquito antes y en ese momento fue capaz de soltar esa expresión. Para mí eso es un milagro mayor que ver levantar a un cojo. La fe es un milagro de Dios. Es un verdadero milagro. Pedro dijo y entendió, y es la respuesta que os bendigo para que tengáis hoy, cada día, cada uno de los que estáis aquí. Lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. ¿Qué tienes? Vuelvo a preguntar, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que vas a dar? Y Pedro, y para mí este es el milagro, lo único que tengo, ¿qué es? El nombre de Jesucristo. Por eso, como solamente tengo este nombre, te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate. Cuando a Pedro le salió la fe y habló al paralítico, surgió el milagro. Cuando la fe surgió en el corazón de Pedro, cuando esa fe se apoderó de Pedro y fue capaz de hablar y proclamó ese nombre, es en ese momento que el milagro se produjo. Antes Pedro no tenía esa fe, negó a Jesús, no la tenía, pero ahora el milagro se dio en el nombre de Jesucristo. Ese es el verdadero milagro. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que tengáis este verdadero milagro. No me interesa, no me importa sanar a un paralítico, no es mi cometido, que tenga el milagro de la fe. Hoy en día Jesús incluso llegó a decir, creo que en uno de los evangelios, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra? ¿Os acordáis de ese texto? ¿Hallará fe? Porque es un milagro que tengamos fe. Es un milagro que tengamos fe los que estamos aquí y por eso estamos aquí. Que el hecho que estemos aquí es un milagro de Dios. Así que os bendigo porque sois un verdadero milagro de Dios. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tengáis como Pedro la oración programada. Porque en ese tiempo, cuando Pedro tuvo ese tiempo de oración, el paralítico fue sanado. La puerta para encontrar a Cornelio y demás fue abierta. Cuando Pablo hizo la oración programada, encontró a Lidia, se encontró con la muchacha endemoniada y se levantó la iglesia regional. Cuando Daniel hizo la oración marcada, las obras para cambiar la época se levantaron. Vamos a recibir esa nueva fuerza esta semana. Vamos a restaurar la fuerza espiritual en esta semana por causa y a través de la oración marcada. No perdáis este horario de la oración marcada. No perdáis esta gracia y esta fuerza para que podáis tener las respuestas de todas las respuestas. La fe
en vosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por darnos la misma gracia que cuando recibimos la confesión de fe de Pedro. Señor, creo que nos darás la misma gracia que diste a Pedro en su tiempo de oración marcado. Creo, Padre, que evidencias se levantarán allá donde quiera que vayamos y allá donde quiera que el nombre de Jesucristo sea proclamado y exaltado. Señor, oramos, danos nuevas fuerzas durante esta semana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.